marcar la serie esa que definimos la vez pasada, que es lo que llamamos transformada Z, y es una herramienta fundamental en los sistemas en tiempo discreto, que es lo que necesitamos para la cuestión de la digitalización y la parte de cuando el tiempo no es real, sino que está entero. Un delta T, dos delta T, y el delta T ese será un milisegundo o lo que sea, y hay que tomarlo de tal manera, como veremos después, hay que tomarlo de tal manera que no se pierda información sobre lo que estamos buscando observar. Entonces estamos en esto, en transformada Z, y lo que habíamos visto es cómo se aplica la transformada Z en la operación de convolución en tiempo discreto. Habíamos definido la convolución, que está escrito allí, en tiempo discreto, que es la copia de lo que se hizo con la integral, ahora con series, y habíamos visto que si aplicamos la transformada Z a la convolución, lo que resulta es el producto de las transformadas Z. La convolución es importante por lo que va a venir después, porque representa a los sistemas lineales en tiempo discreto, como veremos después. Ahora aceptamos como importante la operación y vemos cómo la transformada Z opera sobre ella. Hasta ahí habíamos llegado. Ahora seguimos con lo siguiente. Consideremos una sucesión, dice ahí, U sub n, tal que U sub n sea 0 cuando n es menor que 0. Entonces, anotamos ahí, para que quede claro en lo que sigue, por definición de transformada Z, el primer elemento de la sucesión es el coeficiente de la potencia 0 de Z. Lo que estamos interesados en calcular es qué pasa si tomo la sucesión U sub n y la desplazo en el tiempo. ¿Por qué eso? Porque veremos enseguida cómo se escribe una dinámica en tiempo discreto y esto será fundamental. Entonces, la transformada Z de U, no U sub n, sino U sub n más K, o sea, desplazada en el tiempo, n es la variable y K es el desplazamiento, es la suma entre n igual a 0 hasta infinito de U sub nk por Z a la menos n. Por eso hicimos la observación anterior. ¿Cuál es el primer elemento? El coeficiente de la potencia 0. Y acá, como la sucesión está desplazada, el coeficiente de la potencia 0 es sub n más k, U sub n más k. Bueno, lo que sigue es la operación de esto. Sacamos Z a la k, que es el desplazamiento k, y escribimos, para emparejar las potencias con los subíndices. Si pongo Z a la k fuera de la serie, adentro tengo que poner la serie de U sub nk. Como puse Z acá afuera, tengo que poner Z a la menos k. Entonces me queda Z a la menos n más k. Desarrollo eso, queda Z a la k con la suma empieza en 0, el primero es U sub k por Z a la menos k, y así siguiendo. U sub k menos más 1 por Z a la menos U sub k más 1, y siguen todos los sumandos que mayores. Entonces eso es, si quiero reescribir acá la transformada Z de U, eso es Z a la menos K, y me queda, si escribo la serie desde U igual a 0 hasta infinito, de UN por Z a la menos N, que es la transformada Z de UN, me sobran un montón de términos, todos los tengo que restar. ¿Qué me sobra? U sub 0, menos U sub 1 a la menos 1, hasta menos, lo sigo restando, U K menos 1, Z a la menos K menos 1. Entonces, si escribo la transformada Z, me sobran esos términos, entonces los resto. Conviene hacer la observación de que en particular, si el corrimiento es 1, Z, la transformada Z, de UN más 1 es Z
por la transformada z de u menos su sub 0. O sea, igual a igual a z por la transformada z u de z menos u sub 0 de z. Para seguir con ejemplos, si corro dos pasos u y quiero la transformada z de u n más 2, queda z al cuadrado menos u sub 0 por z al cuadrado menos u sub 1 por z, y así siguiendo de acuerdo con la fórmula anterior. Entonces sabemos cómo calcular la transformada z de una sucesión cuando la desplazamos en el tiempo. ¿Y por qué eso es importante? Por lo que sigue. Una dinámica descrita en variable tiempo real con funciones. Les dije la vez pasada, por ejemplo, la ley de Newton o cualquier cosa que se les ocurra, es una combinación lineal de derivadas. Acá no hay derivadas si el tiempo es discreto. Hay valores de la sucesión en ciertos tiempos. Entonces, ¿qué es un sistema dinámico en tiempo discreto? Bueno, ahí está escrito, tache en la primera parte, empezamos en conviene cambiar los índices desde n hasta n más k. O sea, queda como modelo de dinámica en tiempo discreto, quedan coeficientes, que ahí está escrito y lo leo, a 0 por x n más k más a1 por x n más k menos 1, y así siguiendo la suma hasta llegar a sub k xn. Esa es la combinación lineal, no como era de derivadas en ecuaciones diferenciales, sino en valores de x en el tiempo. ¿Igual a qué? A otra sucesión, u sub n. ¿Y qué necesito para que esto camine, para poder resolver esto? Necesito condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Las que están escritas ahí. x0 igual a c0, x1 igual a c1, xk menos 1 igual a ck menos 1. Si me dan todos esos valores, puedo calcular el siguiente, que ck, y así siguiendo desde ahí en adelante, iterando la operación. Pero necesito condiciones iniciales como necesitaba también en ecuaciones diferenciales. O sea que es lo mismo, pero acá una dinámica en tiempo discreto es una combinación lineal de valores de x en distintos tiempos. Por eso necesitábamos calcular la transformada z de una sucesión desplazada en el tiempo, porque es lo que aparece acá, xn más k, xn más k menos 1, etc. Y eso es lo que acabamos de hacer recién. Entonces, aplicando eso a la expresión anterior, transformo z todo lo anterior, me queda a sub 0 por z a la k. Miren lo que estaba escrito antes cuando dijimos la transformada z de una sucesión desplazada, ¿no? A sub 0 por z a la k por la transformada z de x menos todo lo que sobraba, y acá hay que escribirlo como la suma desde i igual a 0 hasta k menos 1 de los coeficientes c sub i, que son las condiciones iniciales, por z a la menos i. Es la aplicación de la fórmula anterior. Y así seguimos, más a sub 1 por z a la k menos 1 por la transformada z de x menos, y acá la suma 1 menos, desde 0 hasta k menos 2, c sub i, z a la menos i, y así todos los sumandes siguientes que están escritos ahí hasta el último, que es a sub k por la transformada z de x. Eso es la transformación del primer miembro, sabiendo cómo funciona la transformada z de una sucesión desplazada. La transformada z del segundo miembro es directamente la transformada z de u. Lo que sigue es un cambio porque nos interesa escribirlo así. Si llamamos a de z a la suma
entre n igual a 0 y k de a sub n, que son los coeficientes de la ecuación, por z a la menos n, todo lo anterior se reescribe de la siguiente manera. Es una cuenta, así que después ustedes siéntense y reháganla para ver que esto está como corresponde. Que lo está, pero para que lo hagan ustedes. Z a la k por x, por la transformada z de x, por, y está escrito ahí, por todo eso que llamamos a de z. El corchete es lo que llamamos a de z. Y después hay que escribir todo lo que está restando y que sobra ahí, que no está acá, pero que está arriba, o sea que falta acá. Y todo eso que tiene signo menos es menos a0 por z a la k por la suma menos a1 por z a la k menos 1 por la suma, y así siguiendo. Todo lo que sigue igual a la transformada z de u. Eso es lo mismo que antes escrito en términos de esto que definimos nuevamente ahora como a sub z. Porque nos conviene para hacer esta operación. Así tenemos z a la k por a mayúscula a grande de z por la transformada z de x igual a u de z. ¿Y qué falta? Todo lo que está restando pasa al otro miembro sumando. ¿Y qué es? Fíjense, a0 por z a la k, pero cuando en la suma el primero es, cuando empieza en i igual a 0, queda z a la 0, o sea que queda c sub 0. Y ahí aparece entonces c sub 0. A sub 0 por c0 por z a la k. Después viene a sub 0 por, cuando ponemos, ahora los coeficientes son los que corresponden a zk menos 1, ¿no? Entonces, cuando ponemos igual a 0 en la segunda suma, queda c0. Entonces queda a1 por c0. Y el primer miembro que queda con z a la k menos 1. Queda, cuando pongo a1, ese ya lo dije, a1 por c0, y después en el otro queda a0 por c1, porque cuando pongo 1 queda z a la 1, y entonces queda z a la k menos 1, z a la k menos 1. Entonces, si desarrollan esas cuentitas, tienen escrito lo que está en el corchete ahí. De manera tal que la transformada z de x, que es la solución de la ecuación en diferencia, pero en transformada z es lo que se despeja de acá. Despejo entonces x de z y queda z a la k pasa al otro miembro como z a la menos k. A, que está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces el primero es, el primer sumando, el segundo término es, del segundo miembro es z a la menos k por u de z sobre a de z. Y además queda z a la menos k sobre a de z por todo el corchete que está escrito ahí arriba. Esa es la solución de la ecuación planteada en transformada z. Ahora, si quiero en el tiempo la solución de la ecuación, es la transformada z inversa que ya habíamos visto la vez pasada. Pero ¿cómo se escribe eso acá? En el tiempo de la sucesión xn es igual a 1 sobre 2pi por la integral en el círculo módulo de z igual a r, es una curva que encierra el origen y está en la región de convergencia. ¿La integral de qué? Sobre esa curva. De la transformada z que recién calculamos por z a la menos 1 diferencial z, porque esa es la transformada inversa. Entonces, resolviendo esa integral compleja, aparecen dos elementos de la sucesión, que son los elementos que forman esa solución de la ecuación en diferencia. Entonces, la transformada z nos ayuda a esto.
y su inversa, por supuesto, para pasar al tiempo. La observación que hay acá es que si las condiciones iniciales son nulas, desaparecen todas las cosas esas que están ahí escritas en el corchete y queda la solución en la transformada z de x es igual a z a la menos k sobre a de z por la transformada z de u. Como pasa en los sistemas dinámicos en tiempo real y en ecuaciones diferenciales, u será la entrada y x la salida de ese sistema dinámico. U lo que aplicamos, x lo que resulta. Volviendo al ejemplo que ya había citado la vez pasada de Newton, uno tiene una masa m, aplica la entrada, ¿cuál es? La fuerza F que aplica a la masa, y x que es el movimiento, la trayectoria que sigue esa masa. Llamaremos entrada a u y salida a x en los términos que escribimos recién. Eso es sistemas dinámicos en tiempo discreto, transformada z y solución. Acá hay un ejemplo, lo que sigue es un ejemplo. El ejemplo es, fíjense, directamente suma distintos valores de x en distintos tiempos, o sea, los coeficientes de la dinámica discreta son todos, antes se llamaban a, acá son todos 1. Igual a 1. 1 siempre, o sea, que se aplica en la entrada u, un escalón, digamos, vale siempre 0 y después arranca en 1 y vale siempre 1. Y las condiciones iniciales son los x0 hasta xk, y que ponemos condiciones iniciales nulas, con lo cual las sumas anteriores se van y queda todo más fácil de escribir. Bueno, simplemente esto es un ejemplo de todo lo anterior. O sea, ¿qué llamábamos a de z? Llamábamos a la suma de las potencias. Acá los coeficientes son 1, así que z a la menos n, desde 0 hasta k. Y eso lo escribimos, como está escrito acá, con z a la menos k, multiplicando al otro, porque la suma es conocida porque son sumas de potencias. Entonces la podemos escribir como z, porque nos conviene escribirla así por lo que sigue. Z a la menos k por z a la k, y va bajando la potencia hasta 1. Entonces podemos calcular a de z, porque los a sub n son todos 1. La entrada u, la sucesión de entrada, dijimos es 1, es un escalón, 0 y después todos 1. Entonces, ¿cuál es la transformada z de eso? También, los coeficientes son todos 1. Digo, los valores de las u son todos 1 en todo tiempo. O sea que la transformada z es la suma desde n igual a 0 hasta infinito directamente de z a la menos n. Eso es una serie conocida, que uno sabe sumar porque va multiplicando z a la menos 1 y va sacando los términos de la serie. Entonces la suma sabemos que es 1 sobre 1 menos z a la menos 1, que es lo que se multiplica para pasar de término a término. ¿En qué lugar eso va? La convergencia. En módulo de z a la menos 1 menor que 1. Eso ya se sabe por series. Ahora lo reescribimos y en vez de poner en potencias de z a la menos 1, lo ponemos en z. Y esto hacemos la cuenta de z sobre z a la menos 1. Y donde ahora, si era módulo de z a la menos 1 menor que 1, ahora es módulo de z mayor que 1. Como las condiciones iniciales son nulas, la transformada z de x es, como dijimos antes, z a la menos k por la transformada z de u sobre a de z. Pero tenemos todo calculado. Entonces, z a la menos k, u lo calculamos es z sobre z a la menos 1. A de z lo calculamos, está ahí arriba y es lo que pusimos ahí en el denominador. Y lo escribimos así porque ahora tenemos las dos z a la menos k que se simplifican.
Y la cuenta es lo que está escrito ahí en el igual. Fíjense, arriba queda Z. Y abajo, si hacemos el producto de Z menos 1 por lo que está allí, van quedando todas las potencias menos todas las otras potencias, que se van tachando unas con otras, porque aparecen sumando y restando, menos la primera y la última, que es Z a la K más 1 menos 1. De manera que la transformada Z de la solución de esto que estamos planteando es esta. Z sobre Z a la N más 1. ¿Cuál es la solución en el tiempo? Bueno, la transformada inversa la escribimos, xn es ahí, está escrita ahí. La transformada Z de eso que acabamos de decir, por Z a la menos 1, la integral en esa curva tomando R mayor que 1, para que esté en el lugar que corresponde. Ahora hay que calcular la integral, así que de las cosas que vieron en variable compleja, hay que calcular los polos del integrando, que están escritos ahí, los ceros de la cosa de abajo, del denominador de eso que está en la integral, está escrita ahí la exponencial. Recuerden que tienen que calcular los residuos de eso, está escrito ahí. Los residuos, está todo escrito paso por paso, ¿no? La regla del L'Hopital y lo que da. Entonces, es simplemente una integral en el campo complejo. Y sabemos que entonces xn está escrito ahí, la suma de los residuos. Y ahí, como es una exponencial, si es exponencial, saben que es senos y cosenos, se anula o no se anula, da 1, no da 1, fíjense acá. Da 1 si n es igual a k, pues si pongo n igual a k es 0. Si pongo 2k más 1, hagan la cuenta, me da 1. Y si no, en todo lo demás me da 0. Los valores que están marcados acá de n, ahí están escritos, me da 1 y si no me da 0. O sea, si lo vemos como sistema dinámico en tiempo discreto, les dije, U sub n entra, xn sale, nos fijamos, cuando pongo k igual a 1, que la ecuación queda xn más 1 más xn igual a 1, entra todo U, que es todos 1, y lo que da es 1, 0, 1, 0, 1, 0, que cumple la ecuación. 1 más 0 me da 1 y así para todos. Si pongo k igual a 2, que me quedan 3 sumandos igual a 1, la solución se fijan en esos n y es 0, 0, 1, 0, 0, 1, que verifica trivialmente la ecuación. Veo que Belén está preguntando si conocen la integración por residuos, ¿no? ¿Es así? Y veo que varios dicen que no. Bueno, yo creí que en variable compleja en algún momento veían esto de los residuos. Y entonces estaba esto como ejemplo. Si no, no sé, déjenlo. O vean. ¿Usaban otro método? Bueno, no sé, si saben otro, qué sé yo. Yo digo por residuos porque en variable compleja siempre se da eso. No lo dieron. Bueno. ¿Cómo? No entiendo nada. Tenés que sacar el tuyo, Carlos. Mejor que escribiendo la chica. No pasa nada. No voy a hablar escribiendo porque si no es un lío. ¿Seguimos o no? Yo creo que sí, pero hay que tener que ellos no conocen ese método de resolución. Bueno, esto estaba como ejemplo para ver la respuesta de un sistema en tiempo discreto a un escalón unitario y qué resulta. Si no lo saben de la transformada inversa y no saben calcular integrales en el campo complejo, dejen el ejemplo o miren el resultado final. Entra esto, sale esto. Y crean que la cuenta es esa que dije yo, aunque no sepan hacerla. Yo creí que sí. ¿Está bien? Esto nos lleva a algo general
que llamaremos filtros digitales. En esta misma idea que están al dorso de la página. Ay. Esperen. Sí, sigo, se me cayó. Sigo, al dorso de la página 14, dice filtros digitales. La idea es la misma de la que acabamos de dar un ejemplo recién, pero ahora va a ser más axiomática. Algo entra, U sub n, algo sale, xn. Filtro digital llamamos a ese bloque del medio, al cual ahora no vamos a dar la ecuación, sino que vamos a decir solamente sus propiedades. Entra U sub n y sale xn, en tiempo discreto todo. ¿Y qué es filtro digital? Lo que decimos en axiomas. Uno va a ser lineal, que está escrito ahí. Esto es, si entra U sub n y sale xn, y entra U sub prima, UN prima, U prima n, y sale x prima n, entonces, si hago una combinación lineal de las dos entradas, a u n más b u prima n, la salida es la combinación lineal de las salidas. Lo que uno entiende por lineal siempre. Si sumo la entrada, sumo la salida, multiplico por un escalar la salida. Eso es linealidad. El filtro este va a ser lineal. Segunda característica, el filtro va a ser invariante. Es decir, si entra U sub n y sale xn, desplazo la entrada en K, U sub n más K, la salida se desplaza en K. Invariante. Corro la entrada y es la misma salida corrida en la misma cantidad de tiempo. Y tercera componente básica de estos filtros digitales es la causalidad. O sea, cualquiera sea la entrada U sub n, que tiene como respuesta xn, en cualquier tiempo que me pare n0, la salida no depende de la entrada para tiempos mayores. Causal quiere decir eso, que si vienen cosas posteriores, no se da cuenta el sistema. Eso es causal. No depende de cosas futuras, depende solamente de lo que pasó en tiempo atrás. O sea, la respuesta en cualquier n0, tiempo que me pare, no depende de la entrada U sub n para n mayores que n0. Bueno, esto es una definición. Ahora tenemos filtro digital y estas tres propiedades: lineal, invariante y causal. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Algo que represente esto, porque si no, ¿cómo hacemos para manejarnos con expresiones de la entrada y de la salida si no sabemos nada más que eso? Y entonces viene el teorema que está enunciado a continuación. Un filtro digital es lineal, invariante y causal si y solo si existe una sucesión Hn de números complejos tal que la salida xn es esa sucesión Hn convolución la entrada Un. Y ahí está escrita la expresión de convolución que vimos ya antes. Por eso la habíamos puesto. Y por eso habíamos dicho que la convolución era importante. Porque acá descubrimos que esa operación de convolución representa a los sistemas lineales, invariantes y causales. Es muy importante y por eso la dimos, la operación de convolución, y también dimos cómo operaba la transformada Z en esa operación de convolución. Lo que está escrito aquí es la demostración de esto. Y es clave en mucho de lo que sigue el hecho este. La demostración, fíjense que primero observamos que si la convolución es válida, aceptemos eso,
A la entrada delta, delta saben, ya lo habíamos usado, pero recordamos, es 1 cuando n igual a 0 y 0 para todos los demás. O sea, es un impulso unitario. Se aplica 1 en n igual a 0 y 0 en todo lo demás. Eso es la delta. ¿Cuál es la salida que le corresponde? Tenemos ahí la fórmula de la convolución. Si la U es delta, la delta es 0 o 1, la suma de todo eso da Hn, porque la delta es 1 cuando es 0 el subíndice. ¿Y cuando es 0 el subíndice? Cuando I pasa por n, entonces queda delta n menos n. Entonces queda Hn. Entonces, si meto la delta y acepto la convolución, ¿qué resulta? Que aparece como respuesta Hn. ¿Y qué es Hn? Es la sucesión, que es el otro elemento de la convolución. Por eso, esa Hn es llamado ¿qué? Respuesta al impulso. Acá lo estamos viendo. Si aceptamos, para entender lo que es esto, la convolución, meto delta a la entrada y lo que sale es Hn, que es la característica de la convolución, uno de los dos elementos de la convolución, el otro es la entrada. Entonces, desde aquí en adelante, llamaremos respuesta al impulso a esa sucesión Hn que caracteriza a los sistemas lineales, invariantes y causales. Esto es sí, solo sí. O sea que si vamos a la convolución, hay que demostrar dos implicaciones, para un lado y para el otro. Para un lado, como dice ahí, en la página siguiente, 15, la convolución tiene las tres propiedades, eso es una cuenta. Me fijo si es lineal, me fijo es hacer la cuenta y ver. O sea que esa no es la parte interesante de la demostración. Eso es una cuenta. La convolución tiene las tres propiedades que se enuncian en la definición de filtro digital. La cuestión está para el otro lado. Pensar que hay un sistema que tiene esas tres características, lineal, invariante y causal, y decir, bueno, ahora me la rebusco para que aparezca la convolución como representando eso. Así que nos ocuparemos de esta parte de la demostración. Para ese lado, el sistema, digamos, es un operador P que toma U y da, toma la entrada U y da la salida X, y ese operador P es lineal, invariante y causal. Y ahí hay que hacer aparecer la convolución. Entonces, vimos que desempeña, recién con esta observación que hicimos, desempeña un papel fundamental la delta. Como queremos ver que P es representado por la convolución, llamemos P de delta Hn. O sea, tengo ese sistema P, le meto delta y a la salida que sea, la llamo Hn. Y vamos a ver que esa salida Hn es la que queremos que intervenga en la convolución, la que nos sirve. Fíjense, llamemos E0, la sucesión E0, a delta n, o sea, es 1, y después todo 0. E1, la misma cosa desplazada en 1, o sea, 0, 1 y después todo 0. E2, lo mismo desplazado en 2, 0, 0, 1 y todo 0. Como P es invariante, porque esa es la hipótesis, si tomo P de E0, que es la delta, la salida de la delta, es lo que estamos llamando H0, H1, H2, etc. Como es invariante, si desplazo la entrada en 1, desplazo la salida en 1. O sea que da 0 y el H0 es el segundo, etc. En 2, 0, 0, y el H0 va a parar al otro lugar, etc. Para ordenar las cosas, fíjense que puse ahí el índice M. 0 el primero, 1 el segundo, 2 el tercero, 3 el cuarto, etc. ¿Para qué esto? Porque ahora definimos P sub M, P es el operador que pasa la entrada a la salida. P sub M, ¿qué es? El que toma la salida y me da el valor emésimo nada más.
O sea, PM de la sucesión UN es la salida, que es X lo que sea, en el lugar M. O sea, si PUN es XN, P sub M de U es la salida en el lugar mésimo, XM, un solo valor, no una sucesión, un solo valor. Es decir, como puse ahí, PM de U sub N es el enésimo elemento XM de la salida. Acá para que quede claro y que se vea aquí y usarlo después, puse entonces PM de la entrada E sub X es HMK si M es mayor o igual que K y 0 si M es menor que K. Para que lo tengan claro, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, si pongo P sub 2 de E0, tengo que ver el M igual a 2 de la salida correspondiente a E0. Miro arriba, veo la salida de P correspondiente a E0, veo el M igual a 2 y que es H2. Ese es el valor. Si pongo P3 de E5, ahí no está escrita, pero E5 son todos ceros y aparece el M igual a 5, el H0. Entonces, si pongo P3 de E5, ¿qué me da? 0, porque todavía no empezaron los valores de H. Estoy atrás. Y en general está escrito eso ahí arriba. PM de EK es HM menos K. Esto es un ejemplo de eso que digo ahí. Entonces, ¿cómo seguimos la demostración? Una entrada arbitraria UN, que la podemos escribir UM como, en vez de la suma de UK por E sub K. E sub K es el 1 que se va corriendo, así que es lo mismo escribir UK que la suma esa, ¿no? Miren, lo que definimos como EK. ¿Y qué tenemos por definición? Que PM de toda la sucesión U es la salida en el enésimo lugar, o sea que era XM. ¿Pero qué sabemos? Que el operador es causal. Entonces, si tengo el tiempo M, no importa lo que pase en el futuro. ¿Y el futuro qué es? M más 1, M más 2, etc. Entonces, si pongo el renglón S, PM, de toda la sucesión U igual a XM, y ahora, en lugar de toda la sucesión, a partir de M más 1, pongo todos ceros, no se da cuenta el sistema, porque son entradas futuras, sean cero o no, da igual XM, porque es causal. Ahí estamos usando la hipótesis de causalidad. Entonces, PM de la sucesión de entrada UN es PM, en vez de UN, como hicimos ahí arriba, escribimos la suma de U sub K por el sub K. La suma queda hasta infinito. Pero lo que estoy diciendo recién es que si suprimos los valores de M más 1 en adelante, da lo mismo porque el sistema es causal. Entonces, PM, la suma en vez de llevarlo hasta infinito, la paro en M, después ya no me importa. ¿Y ahora qué utilizo? Que el operador P es lineal. Y ahora lo puedo usar, porque la suma es finita. Si fuera infinita no puedo. La linealidad es para sumas finitas. Ahora que paré en M la suma y uso la hipótesis de P lineal, es la suma. ¿Linealidad qué quiere decir? Que el P pasa adentro de la suma, porque es una suma finita. Entonces me queda U sub K por PM de E sub K. Pero ¿qué dijimos recién? Que el PM de E sub K es U sub M menos K. Entonces lo usamos acá y lo ponemos.
Ahora, para emparejar los índices o para ponerlos más con lo que escribimos nosotros, si llamamos I a M menos K, la suma me queda en I desde M hasta 0, por el cambio que hice. Si K es 0, I es M. Arrancamos de ahí. U sub K, que es U sub I M menos K, M menos I, por HI. Bueno, y nadie escribe la suma de M hasta 0, sino la escribimos al derecho, de 0 hasta M, de U sub M, U sub M menos I, por I de I sub I. Como U sub N empieza en N igual a 0, los valores negativos se hacen 0. Entonces, para escribirlo como convolución, que es lo que estamos acostumbrados, en vez de parar la suma en M, la sigo hasta infinito. Total, cuando I pase del valor S, cuando el índice M sub I, M menos I empieza a ser negativo, se hacen 0 y la suma es la misma. Pero así me queda como convolución. Es decir, así escribimos siempre convolución, como estamos ahí en el último renglón y ahí termina la cosa. Es decir, que usando que P es lineal, invariante y causal, pudimos demostrar el teorema este que dice que la operación de un sistema lineal, invariante y causal está descrita por la convolución. Eso viene a cerrar lo que habíamos dicho antes, que la convolución era importante en estos sistemas discretos, en tiempo discreto, y que la transformada Z de la convolución la habíamos calculado para poder usarla después. El después es esto que acabamos de ver. La convolución representa a sistemas lineales, invariantes y causales en tiempo discreto, y esto va cerrando entonces todo lo que fuimos dando. Aquí hay una cosa fundamental en esto de discretización, que es lo que nos preocupa. Señales es en tiempo discreto, sabemos que se tratan en la computadora, estamos justificando por qué modelos que representan el comportamiento de esto en sistemas lineales, invariantes y causales. Y nos falta agregar una cosa también fundamental. ¿Cómo pasar del tiempo continuo al tiempo discreto? ¿Qué es esto de discretizar? En la página 16 vemos eso. Dice ahí señales de ancho de banda acotado. Ahora veremos qué es esto. Hay dos nombres asociados a toda esta cosa. Uno es de Shannon, que está escrito ahí, y otro es de Nyquist, que también está escrito ahí. Porque hay que tener en cuenta, ahí hay un dibujito claro, hay que tener en cuenta que el asunto de discretizar, hay que hacerlo de alguna manera, que en la discretización no se pierda la información. Por ejemplo, ahí hay un seno, el dibujito ahí a la derecha, hay un seno, un solo ciclo de un seno. Fíjense que si tomamos delta t igual a 0, después delta t igual a pi, el siguiente 2pi, si tomamos ese intervalo de muestreo, no distingo un seno de la función 0. No me doy cuenta ni siquiera que sube o baja, me queda todo 0. O sea que perdí toda la información que traía la función por elegir mal el intervalo de muestreo. A ojo, uno se da cuenta acá que hay que ver primero en pi sobre 2 para ver que el seno va a 1 y después para ver el siguiente para ver que va a menos 1. Entonces tengo 0, 1, 0, menos 1, 0 y me doy cuenta que sube y baja. ¿Con qué lo dice esto? Con cambiar solamente el intervalo de muestreo. ¿Y qué nos muestra esto? Que el intervalo de muestreo hay que elegirlo de acuerdo con la frecuencia que uno quiere ver. Porque si lo elige mal, como acabamos de ver, me confundo una constante con un seno y así siguiendo con cualquier otra cosa más rara. Depende de las componentes en frecuencia. Y las componentes en frecuencia sabemos que están dadas por Fourier. Aquí ustedes vieron con Adriana la vez pasada
la transformada de Fourier o la serie de Fourier, no entre pi menos pi, como lo puse yo, sino en otro intervalo. Acá usamos la representación integral, como la transformada de Fourier, pero fíjense que está escrita así. U de t igual a la integral entre menos omega 0 y más omega 0 de sigma de omega por e a la i omega t diferencial omega. En vez de, el Fourier estaba escrito en lo anterior todo en menos pi pi, y esto resulta que es en otro intervalo. Se puede escribir igual y acá está el resumen, está la muestra esa, ¿no? Eso se llama ancho de banda. Ancho de banda en el sentido que la banda de frecuencia que interesa es desde menos W omega 0 hasta omega 0. O sea, lo que llamamos ancho de banda aquí es 2 omega 0, donde está concentrado todo lo que interesa. Y ahora viene esto que dije en el ejemplo del seno, pero que está hecho ahora en general. El teorema del muestreo. El teorema del muestreo. Ahí está asociado al nombre de Shannon, que apareció en la época de la segunda parte del siglo pasado, donde empezó este asunto de la digitalización. La cuestión está en cómo elijo el delta T para digitalizar sin perder información. Bueno, el teorema del muestreo es este. Y tomo U de T con ancho de banda 2 omega 0, que es lo que está escrito arriba. ¿Cómo se define el delta T? Definimos delta T, por supuesto mayor que 0, menor o igual que pi sobre omega 0. O sea, elijo un delta T en esas condiciones. Y si lo hago así, entonces la U de T se puede escribir como la serie de UN delta T, o sea, los valores de la U en esos puntos con ese delta T, por seno de pi, T sobre delta T menos N, sobre pi, T sobre delta T menos N. O sea, que no pierdo nada de la función si elijo ese delta T en las condiciones esas de acuerdo con el ancho de banda de U. Porque si elijo bien, como está ahí, el delta T, para cada otro T, la serie, que se basa en solamente los valores de U en NT, delta T, por ese seno de algo sobre algo, esa serie me reconstruye los valores de U para todo T. O sea, esto me asegura que eligiendo bien el delta T de acuerdo con el ancho de banda, no pierdo nada de la información que traía la U de T. Y esta fórmula lo demuestra. Y el ejemplito ese que dimos, estaba claro que la cosa dependía de qué, de la frecuencia. Y acá está eso en general, digamos. Depende de la frecuencia. Si el ancho de banda es ese, el delta T que tengo que elegir para no perder información es el que está escrito ahí. La demostración está en lo que sigue. Tomemos delta T tal que, como dice ahí, ahora lo escribimos, W0, el ancho de banda, menor o igual que pi sobre delta T. Ahí está anotado, por si es lo que se usa en la jerga esta, 2pi sobre delta T, la frecuencia de Nyquist. Y después el teorema es de Shannon, como dije ahí arriba. Si tomamos ese delta T, definimos, la función periódica 2pi sobre delta T. ¿Cuál es la función periódica? Es sigma de, miren la primera integral que escribí, ¿no? Sigma de omega entre menos omega 0 y omega 0, y después se extiende hasta menos pi sobre delta T y pi sobre delta T poniendo 0. Está ahí en el dibujito, ¿no? Es la función y después para correrme hasta menos pi delta T. Pi delta T le pongo 0. Y abajo está escrita la serie de Fourier.
esa nueva función, con esos ceros agregados hasta llegar a menos pi delta t, se escribe como, función que llamamos sigma tilde de omega. La serie de Fourier es esa que está escrita ahí. Y los coeficientes son esos que están escritos ahí. No los leo, pero están escritos. Lo que sigue es, si miro la primera expresión, que está numerada con 1, u de t es la integral entre menos omega 0 y omega 0. Con el arreglo que hicimos es escrita como sigma tilde, es la misma integral, pero con esos otros límites que están ahí, de sigma tilde. Y de lo anterior, el C sub K es lo que está escrito ahí. Está todo escrito. El C sub K es delta T sobre 2pi por U de menos K delta T. Y el U menos K delta T está escrito ahí al costado, es la integral, todo lo que está ahí. Eso era U, creo que está arriba. Bueno, para escribir las cosas al derecho, uno no pone como índice menos K, pongamos K. Pongamos con signo más. Entonces vamos a hacer el cambio. En vez de menos K ponemos N. Y veamos la suma desde N menos infinito hasta infinito de U, N delta T módulo al cuadrado, igual, como N menos K, lo mismo con menos K. Y ahora vemos lo que es U, que está aquí en el renglón de arriba. Queda 2pi sobre delta T despejado de ahí, por la suma de los módulos del CK al cuadrado, del renglón de arriba. Y acá recordamos la igualdad de Parseval. Hay un 2pi sobre delta T que se va, o sea que el cuadrado queda simple, sin cuadrado. Y los C sub K son lo que dice ahí, módulo de sigma tilde de omega al cuadrado. Y eso es lo mismo que la integral de abajo. Cuando en vez de sigma tilde escribo sigma, paro en omega 0 y menos omega 0 y omega 0, o lo demás era 0. Me sirvió para usar la serie de Fourier. Y bueno, entonces lo que está escrito con 3 es u de t igual a la integral entre menos pi sobre delta t de sigma tilde por e a la i omega t. Pero sigma tilde vimos que es la serie de Fourier, está escrito antes, es igual a, pongo en vez de eso, pongo la serie de Fourier. Y CK, digo, los coeficientes, ya lo vimos antes, es lo que está escrito ahí, delta t sobre 2pi por u de menos k delta t. Pongo todo eso en la integral. Sigo. Queda la suma de u menos k delta t. Y la exponencial es, en esos valores queda seno de pi sobre t. Eso es la cuenta, ¿no? Y abajo arreglo la cuenta también para poner t más k delta t y después un sobre 2, que se tacha con el 2 de 2pi. Otra vez hacemos ese cuento de poner menos k en n y despejo abajo en el divisor delta t, que se va con el delta t de adelante, y me queda finalmente lo que estamos buscando. Los valores de u en n delta t, por eso seno de algo sobre algo, que ahí está escrito. Es decir, que esta expresión demuestra que me recupero todos los valores de u de t a partir de los valores u n delta t, si elijo bien el delta t como está dicho en el enunciado de esto. Ese es el teorema de Shannon, que es esencial en esto de la digitalización. En decir, bueno, algo tengo y lo muestreo para tener una sucesión, no una función, que es lo que maneja la computadora. Esta sucesión, este muestreo tomado de algo,
es tal que me asegura el teorema este de Shannon que no pierdo información que tenía todo. Con los puntos esos puedo siempre recuperar la función en todo tiempo. De manera tal que esto, la elección del delta t, el muestreo este que acabamos de dar, de demostrar que es útil para no perder justamente información. Y así se pasa a lo digital desde lo de tiempo continuo. Así se pasa de lo analógico a lo digital, usando este teorema de Shannon que asegura que uno puede seguir adelante con todo sin perder información de nada. Con esto redondeamos la transformada de Fourier, la integral de Fourier, los sistemas dinámicos discretos, lineales invariantes causales, la convolución, la transformada de la convolución en tiempo discreto y la discretización que asegura que la digitalización esta es buena porque no pierde nada de información de lo que teníamos antes. De manera que esto cumple un bloque que va a seguir siéndonos útil, por supuesto, por eso lo damos, ¿no? Pero es un bloque fundamental para todo lo que sigue. Lo que sigue de la clase es la otra componente de la que no hablamos nada hasta ahora y empezaremos a hablar de la teórica siguiente. El ruido. Cualquier señal tiene ruido. Si mido con imprecisión, si muestreo y mido cosas de la realidad, se miden con cierta imprecisión, hay cierto error en la medición. Entonces necesitamos esa componente aleatoria que todavía no apareció nada, no apareció nunca. En cada tiempo hay algo, un valor, pero el valor es más o menos tanto. Y fluctúa ¿cómo? Y estadísticamente, qué sé yo, el error es algo que va saltando. Tenemos un margen y hay que dar ese margen. Y tenemos teoría. Entonces, la siguiente clase, para montar sobre esto de sistemas lineales e invariantes, va a ser esto del ruido, lo que llamaremos un proceso estocástico. Algo aleatorio que en cada tiempo aparece que lleva a un error o a algo. La señal es, uno mide, qué sé yo, mide un electroencefalograma y no mide, sabe que mide con ruidito, con algo que sube y baja a partir del valor ideal. Eso es aleatorio, o cualquier otra cosa que se imaginen, ¿no? Entonces, lo que queremos es incluir eso dentro de lo que llamamos señal digital. Eso obliga a hablar de esto. Procesos estocásticos quiere decir en el tiempo, ¿no? Estocástico, en el tiempo, también lo que se usa más por ahí en castellano es aleatorio, ¿no? Un proceso aleatorio. Algo avanzando en el tiempo, pero cada tiempo que mido tiene algo más menos. ¿Qué es eso? El ruido que interviene en la medición. Eso va a ser la próxima clase teórica. Veremos cómo armamos para que primero hagan las prácticas de algo de esto y después sigan esto del proceso estocástico. Y lo que les pido es que para hablar de esto, de proceso aleatorio, recuerden todas las cosas que vieron antes de probabilidades, de estadística. Porque vamos a hablar de variable gaussiana, de varianza y de esas cosas. Así que les pido que repasen todo lo que vieron antes en el campo de probabilidades y estadísticas, porque avanzaremos sobre eso para aplicarlo a las cosas que nosotros estamos usando. Bueno, dejamos acá esta teórica y seguimos la próxima cuando digamos. Y acuérdense de repasar eso. Gracias y seguimos la próxima. Gracias, profe. Vale, chao, chao. Gracias. Perfecto. Hasta la próxima.